Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cantera 360. Soy Ander Revilla y en el día de hoy tenemos una charla muy especial con Francisco Bastida, entrenador del Torragüera en categorías de fútbol 8 y fútbol 11. Tendremos una entrevista con él en la que nos contará cuál es su experiencia en fútbol base. Pero además, como es ya costumbre en mi sección, haremos un análisis tanto técnico como táctico del fútbol 8 y del fútbol 11 y cuáles son las diferencias que encontramos en uno y en otro. Para ello, damos paso a la entrevista. Buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de tu trayectoria en lo que viene siendo el fútbol base y me gustaría saber cuánto tiempo llevas entrenando. Pues este es mi tercer año. Empecé hace 3 años con prebenjamines de fútbol 5. El año pasado alevines de fútbol 8 y este año infantiles. ¿Y cómo fue ese primer año de entrenar? ¿Cómo te viste? Pues al principio, el primer entrenamiento muy nervioso, porque aunque eran críos pequeños, pero yo todavía no tenía nada de experiencia ni nada de eso y quería hacerlo bien. Pero nada, en una semana o menos ya estaban hechos los críos perfectamente a mí y ya lo podía manejar todo bien. ¿Y te costó mucho que te empezaran a entender, que te empezaran a hacer caso? ¿Te costó ver, por así decirlo, el progreso en los niños, que se vieran tus frutos de los entrenamientos? Sí, a ver, que los críos da igual la categoría, creo yo, que se acostumbren un poco a tu manera de hacer las cosas o a tu forma de jugar, todo eso cuesta un poco. Cuesta a lo mejor que se acostumbren a ti semanas y que se acostumbren a tu juego meses, pero al final si trabajas bien se ve. Y bueno, un poquito más personal, ¿tú qué dirías que es lo que más te gusta de ser entrenador? Pues eso mismo, tener una idea de fútbol y enseñarle a los críos y que al final esa idea se vea luego en los partidos. Bueno, también aparte que hacer un equipo, no solo Sí, jugadores, sino que se lleven todos bien un grupo. y exactamente un grupo. Y bueno, la última pregunta te voy a hacer así más personal y ya pasaremos al aspecto táctico del fútbol. Me gustaría saber qué es lo que opinas acerca de los padres en el fútbol base. Si crees si son un problema, si ayudan, si no ayudan, ¿qué piensas? Pues a ver, desde mi perspectiva, como estoy en Torragüera, que es un equipo así de pueblo muy menor, los niños no son buenísimos, entonces tampoco los padres tienen la perspectiva de mi hijo va a llegar súper lejos ni nada de Claro. eso. Entonces, normalmente no se meten tanto. Mm. Son más, dejan al entrenador, dejan a los críos disfrutar y ya está. Hay algún padre que puede meterse así más, pero por lo general dejan General, bastante. Yo veo esas actitudes de que el padre ya se está pasando en categorías más altas, en Superliga, en Autonómica, todo eso, sí, porque se piensan que su hijo va a sacarlo de pobre o algo, pero claro. Conforme van subiendo de nivel y de categoría, pues los padres se piensan que su hijo es bueno y por lo tanto exigen más y se meten más. Suele efectivamente. ser el problema. Bueno, y entonces vamos a pasar ya a lo que viene siendo un poco el apartado táctico y vamos a empezar hablando sobre la táctica en el fútbol 8. Esa primera etapa que tuviste de fútbol 8, bueno, ya segunda, porque al principio era fútbol 5, que ahí básicamente es como fútbol sala. Entonces, pasando a fútbol 8, ¿qué formación utilizabas tú en ese año de Alevín o de Benjamín, has dicho? Alevín, el año pasado. En Alevín. Eh, 2 defensas, un pivote, 2 carrileros, un mediapunta y un delantero, Vamos, básicamente. sí, la misma que utilizo yo y más o menos yo creo que es la que utiliza todo el mundo. Sí, porque puedes usar 3-3-1, Sí, pero es como más difícil jugar bien al fútbol con sí, es 3-3-1. más defensiva, yo creo que es para estar en un equipo más cerrado, si tienes que esperar ya a bloque bajo, pero si quieres proponer Claro, tu juego, viene mejor esta, con los dos jugadores en el centro del campo, uno más defensivo y otro más ofensivo. Y luego en fútbol 11, actualmente, que está en fútbol 11, ¿qué formación estás utilizando? pues mira, hemos hecho 16 partidos
y 15 de ellos con 4-3-3, con un medio centro defensivo y dos interiores un poco más adelantados. Sí. Y ya está. Lo que pasa es que probé un partido jugar 3-5-2 porque mi lateral izquierdo se rompió el brazo y sí. Entonces tenía que ajustar así un poco la cosa y digo, bueno, voy a probar 3-5-2 a ver qué tal, pero fatal. Mis críos están muy bien hechos a 4-3-3 y es más fácil adaptar a un jugador al lateral izquierdo que adaptar toda la formación. Y más si no, ¿la habías trabajado esa semana? La había trabajado esa semana, pero aún así es complicado. Hay que tener otro tipo de jugadores enteros. Sí. Aparte, sí, muchas veces yo creo que el problema es ese, que aunque un entrenador tenga una idea de juego, un modelo de juego, un modelo de formación, más bien el entrenador que se tiene que adaptar en parte al equipo, porque nosotros, sobre todo en fútbol base, que no es un club ya profesional en el que tú puedes seleccionar y elegir a los jugadores que quieras, aquí los jugadores que tienes son los que son, y más, pues, por ejemplo, tú en Torragüera, que no, por ejemplo, un Murcia o un UCAM, que sí más o menos puedes seleccionar. Entonces, más bien te tienes que adaptar tú a los críos que tengas y no los críos a ti. Sí, porque jugando así 3-5-2, lo que es que meto un central más y justamente los centrales es seguramente la posición del equipo que más flojo tengo y entonces no solo perdía a un jugador, sino que se me caía ya todo el equipo. Entonces, pues nada, claro, 4-3 y mucho mejor. Y luego, en cuanto a la posición más relevante, ¿cuál crees que es la posición más relevante, tanto en fútbol 8 como en fútbol 11, la más importante del equipo? Pues, a ver, en mi categoría, que es segunda, sí. No, supongo que es diferente si es categoría más alta, pero yo creo que en segunda simplemente con tener un buen delantero que tire fuerte, como los porteros son también muy flojos, si va a puerta prácticamente es gol. Entonces, mejor tener un buen delantero que tire mucho antes que un buen mediocentro que haga jugar al equipo, porque si tiene un buen mediocentro, vale, da buenos pases, pero si el delantero no sabe controlar y no sabe tirar, no vale para nada. Entonces, mejor tener un buen delantero, le da balones y ya hay que meter goles. Claro. Yo, en categoría un poco más alta, sí que he notado que yo creo que la posición más relevante, sobre todo en fútbol 8, es la del pivote, la del mediocentro defensivo. Porque es un jugador que tanto en faceta defensiva como ofensiva tiene un peso increíble, ya que se mete entre los dos centrales a la hora de defender. Cuando saca el balón, es él el que lleva un poco la batuta y encima ahí en fútbol 8, que el campo es pequeño, puede llegar arriba, es bastante determinante. Pero lo que tú dices, en categorías, sobre todo en más altas, porque en segunda, incluso en primera, hay muchos equipos que a lo mejor pues tienen un portero fuerte, un delantero fuerte, el portero juega pelotazo y el delantero a meter goles. Claro. Y así te pueden ganar la liga. Sí. De hecho, hay equipos que han ganado ligas así. Tú has pasado del año pasado de fútbol 8 a fútbol 11. Y me gustaría saber, porque suele ser un cambio muy grande para los críos, el pasar de fútbol 8 a fútbol 11. ¿Tú cuáles son las mayores diferencias que ves en ese paso de fútbol 8 a fútbol 11? A ver, diferencias, yo diría, en los mismos jugadores psicológicas. El año pasado y el anterior estaban pensando solo en fútbol o en videojuegos, lo que sea. Este año ya van acercándose a la adolescencia, empiezan a pensar en otras cosas, en chicas y todo eso, y se distraen con más facilidad, ¿verdad? ¿Pero tú crees que tácticamente no notan ellos tanto cambio? Sí, tácticamente tardan a lo mejor unos 6 o 7 partidos en hacerse en pillar el campo. Sí, en saber que no se tienen que estar moviendo continuamente por todo el campo, sino que tienen que pillar más o menos la posición. Exactamente, y hacer su juego en ese sitio. Claro. Sí, pero eso tarda 6 o 7 partidos y luego ya lo han pillado y ya juegan mucho mejor. Perfecto. Yo lo que sí noto muchas veces es que el cambio sobre todo afecta, porque a mí me pasó cuando yo jugaba, a los jugadores que todavía no han pegado el estirón, que son más pequeños que el resto de compañeros, porque en fútbol 8 como que esa diferencia de cuerpo, esa diferencia física no
no se nota tanto, pero en fútbol 11 con el campo tan grande, si no tienes un buen desplazamiento de balón porque te falta fuerza o eres pequeño y abarcas poco, tu zancada es pequeña, yo creo que ahí sí que los jugadores lo notan bastante. No sé si tendrás tú algún caso, a lo mejor, de que hayas tenido en fútbol 8 algún crío que sí te destacaba y luego en fútbol 11 se te ha perdido un poco, pero yo sí he visto bastantes críos que les pasa eso. A mí me pasó justo lo contrario. Un jugador que También el año pasa al revés. pasado no era muy relevante, pero es grande, creo que grande. Y este Sí, año, que son todos de primer año, son todos como muy pequeñicos, muy flojicos, pero él justo es de los que más destaca del equipo por eso, porque corre más que ninguno, chuta más fuerte que ninguno y al final claro. destaca. Sí, sí, también puede pasar lo contrario. Eh, Pasando a otro tema táctico, me gustaría saber, porque ya que es un tema que se le mete mucho hincapié, sobre todo en eso, en las etapas iniciales del fútbol base, ¿cuál es tu modelo a seguir en cuanto a salida de balón? ¿Sales en corto? ¿Sales con alguna jugada predeterminada? ¿Sales en largo? ¿Cuál es tu forma de salir jugando? Mira, siempre salgo en corto por dos motivos. Uno, porque me gusta mucho y así aprenden los críos, no solo ahora, sino ya le vale para toda su etapa como jugador. Y Sí, otra es que el portero no es capaz de sacar en largo. O sea, sí, entonces, muchas te veces tienes que pasa eso. adaptar. Te Claro, tienes que y adaptar meter sí un o sí. central para sacar ya estás perdiendo un jugador de campo. Si el Claro, central te no. saca fuerte, por Es ejemplo. que hay veces que ni los centrales sacan fuerte, entonces sí o sí sacan en corto. Que a mí me gusta más porque así atraigo al rival y dejo Claro. espacio en su defensa, dejo espacio para que mis delanteros corran. Y además que es que no puedo hacerlo de otra manera. O sea, no tengo un portero para que la ponga al delantero. Claro. Entonces Y siempre salgo desde atrás. suele jugar, o sea, los centrales los abres fuera del área, son los laterales. ¿Cómo lo haces? Abro, o sea, este año en 4-3-3, los centrales están cada uno a un lado del portero, un Sí. poco abiertos, Mm. los laterales un poco por encima, medio centro defensivo en todo el medio, y luego el delantero y los extremos están en campo contrario, y los otros dos mediocentros están casi en campo contrario. O sea, que tengan mucho espacio el mediocentro defensivo y los laterales para una vez salga esa primera línea, que Sí. luego ya el balón le llegue rápido a los delanteros. Pues si meto los dos mediocentros también ahí con el mediocentro defensivo, Te el equipo encajona. rival, exactamente, me encajono yo solo y es mucho peor. Si el equipo rival se me viene, pues tengo ya los dos mediocentros para mandar algún balón y que se giren y ya está. Muy bien. Y por último, lo último que quería hablar contigo, ¿cuáles son los ejercicios que más utilizas? ¿Cuáles son tus ejercicios favoritos en los entrenamientos, tus más usados, por ejemplo? Pues uno es salida de balón con cono, porque hago que desde el defensa hasta ya finalizar, todos comprendan cómo es la salida de balón, Sí. que el portero también tiene que parar y que todos al final tiran. Es un ejercicio como muy completo. Todos Sí, tienen que pasar, todos tienen que correr, todos tienen que tirar. es como una Es muy- salida de balón, pero con ruedas de pases, ¿no? ¿O cómo? Efectivamente. Vale. Ese y otro para que corran y hagan físico, pero sin que se den cuenta. Que es una posesión, pero con portería. O sea, imagínate, Dos porterías pequeñas. un cuadrado Sí, y portería como cono, pero son sí. cuatro porterías. Ah, Así. vale. Sí, sí, sí. Y para hacer un gol tienen que dar un paso atrás de la portería y recibirlo el compañero del otro lado. Como Pues al final, una pared, ¿no? O efectivamente, una pared entre los conos. efectivamente. Y con eso se matan a correr y no se dan cuenta, que es lo mejor. Vale. Y para acabar, una pregunta un poco complicada, te puedo dejar un poco de tiempo para pensártela. Me gustaría que me dijeras, ya, ya no solo como entrenador, sino como seguidor y amante del fútbol en general, y con esto acabamos, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta del fútbol en general? Ya que esto es una pregunta que vamos a hacer en próximos vídeos que se vienen y lo hemos hecho con jugadores, con niños y nos han dado una respuesta y me gustaría saber cuál es la perspectiva desde el punto de vista de un adulto. A ver, hombre, lo que más es que, como es el deporte que más me gusta,
lo disfruto mucho jugando, viéndolo. O sea, es que lo que más es jugarlo sobre todo. Sí, Y no solo ganar, sino esforzarme. sí. El esfuerzo, el Esforzarme sacrificio. y que me salga, aunque pierda el partido porque son mejores, no pasa nada, pero yo ya estoy muy satisfecho. El esfuerzo. Y lo que menos, yo creo que la actitud de mucha gente hacia el fallo del contrario, ya sea un compañero o incluso el árbitro, Sí. que yo creo que la gente se pasa mucho con los árbitros porque no quieren hacerlo mal, no quieren tener fallos. La verdad es que todo el mundo tiene fallos y parece que los árbitros no pueden tener fallos. Y yo siempre en los partidos me quedo callado entre fallos del árbitro porque al final luego te lo devuelve. Si el árbitro sabe que ha fallado para ti y tú no le dices nada, luego en la siguiente jugada intenta... Sí, muchas veces compensan. Efectivamente, al final compensa. Y eso yo diría que es lo que menos me gusta. Sí. Yo también no lo había pensado, pero yo creo que también sería de las cosas que diría que menos me gusta, pero también lo que has dicho desde el punto de vista de siendo jugador, cuando a un compañero falla y se le dicen cosas, y también desde el punto de vista de entrenador. O sea, yo es algo que no tolero. Cuando un jugador mío tiene una mala acción y el compañero se lo recrimina, o sea, yo es algo que directamente lo cambio. Porque Claro. al contrario, lo que tienes que hacer es apoyar al compañero y decirle, venga, la próxima te va a salir mejor. O si quieres le puedes dar un consejo de cómo lo debería hacer. Pero regañar o meterse con el compañero por cometer un error es algo que es muy malo y que aparte le corta al jugador, porque si hace algo intentando probarse, lo hace mal y se le riñe o se le recrimina por ello, ya no va a volver a intentarlo. Claro, coge miedo al final. Pues nada, Francisco, espero que te lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto y nada, pues nos veremos por los campos algún día. Venga, un placer. Venga, hasta luego. Claro.